¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer estar aquí en un capítulo más. Mi nombre es Gaby. Les estaremos hablando de la antigua América, acompañada de la licenciada Ivette, donde estaremos enfocadas en la cultura olmeca. Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes en otro capítulo más. Antes de empezar, nos gustaría presentarles a nuestros expertos invitados del día de hoy, quienes nos acompañarán en este pequeño congreso para profundizar y entender mejor la cultura olmeca. Tenemos al licenciado Durán, experto en la cultura de esta civilización. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Por otro lado tenemos a la licenciada Valencia, experta en las culturas mesoaméricas, la cual nos hablará sobre los aspectos sociales. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar aquí. También tenemos a la licenciada Martínez, la cual nos hablará sobre los aspectos jurídicos. Hola, buenos días. Además de la licenciada Escalona, que nos platicará un poco más sobre los aspectos religiosos. Muy buenos días, encantada de compartir este espacio con ustedes. Y por último, hablaremos de los aspectos económicos con la licenciada Vargas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como bien les comentó mi compañera Gaby, en este episodio hablaremos sobre la cultura olmeca. Pero ¿qué es la cultura olmeca? Es una de las culturas que son muy poco conocidas o de la cual se tiene menos información a pesar de ser una cultura originaria en Mesoamérica. ¿Y qué es una cultura originaria? Pues verás, se sabe que las culturas originarias son aquellas que dan la pauta de crear una nueva civilización en nada. Ahora, sabiendo esto, hablaremos sobre algunos aspectos que creemos importante resaltar de esta cultura. 3. Licenciado Durán, ¿podría hablarnos sobre el aspecto cultural de esta civilización? Sí, claro. Fue la primera cultura que surgió en Mesoamérica en la época preclásica y se le ha denominado como la cultura madre. Porque ejerció su influencia en otras zonas como Guatemala, El Salvador, el Altiplano Central y se asentaron en los estados de Tabasco y Veracruz. Ok, ¿podría recordarme por qué se le llama la cultura madre olmeca? Sí, se dice que la cultura olmeca fue considerada como una cultura madre, ya que innovaron diversas expresiones culturales que impulsaron al desarrollo de la civilización de otras culturas descendientes, mayormente de las regiones de Mesoamérica. ¿Qué fue lo primero que fundó la cultura olmeca? La cultura olmeca fue la primera en Mesoamérica que fundó las sociedades y centros urbanos. Los olmecas comenzaron con prácticas culturales y religiosas que después se integrarían a los grupos mesoamericanos que les precedieron. Licenciado, recuérdeme el periodo donde los olmecas habitaron. Sí, claro. Fue en el periodo preclásico mesoamericano, de 2500 a.C. a 200 después de Cristo. Ahora hablaremos sobre el tema social en la cultura olmeca. Una de las partes más importantes de una cultura es la forma en la que se organizaban socialmente. Vamos a conocer cómo es que lo hacían los olmecas. Licenciada. Ok, la organización social se ve claramente estratificada, es decir, dos estratos en esta civilización. La parte dominante en la que se presentaban los sacerdotes, guerreros, arquitectos, artistas y comerciantes. Como contraparte de esta sociedad estaba la clase subordinada. La constituían la mayor población olmeca, que en este caso eran los campesinos. Dentro de su organización ya mencionaste que se divide en dos principales partes. Ahora, ¿es posible cambiar la clase social? Las funciones de todos los ciudadanos olmecas estaban claras en todo momento, es decir, básicamente es imposible subir o bajar de clase social. Un campesino no puede ser militar o un militar no puede volverse campesino. Ok, entiendo. Bastante específicas las funciones de cada persona en esta cultura. ¿Me podría mencionar otra característica que identifica la cultura olmeca? Como característica principal de esta organización, podemos decir que era de tipo comunitario. ¿Y qué podemos entender como tipo comunitario? Cada núcleo social era mandado por un rey. En esta sociedad era un sacerdote. Dicho sacerdote tenía a cargo diversas familias y esas familias tenían que presentar todas sus actividades ante su rey o su sacerdote. Ah, ok. Ahora que mencionan las comunidades, todas forman parte de una cultura, pero se encontraban en el mismo territorio, es decir, ¿existía cierta clase de mezcla entre ellos? No,
Según la jerarquía de la organización social, cada miembro que constituía una clase social se situaba en un territorio determinado, es decir, los sacerdotes vivían cerca de los templos y los campesinos vivían cerca de las aldeas, es decir, cada quien vivía cerca del lugar donde tenía que desarrollar sus actividades. Entonces el territorio en el que predominaban era jerárquico, ¿no? Así es. Es impresionante cómo, de acuerdo al papel que desarrollas dentro de la sociedad, era proporcional al lugar que vivías de por vida. Licenciada, ¿nos podría concluir el ámbito social de esta cultura? Claro, podemos identificar a la cultura olmeca como una sociedad estratificada y con un sistema comunitario. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Claro. Y las calabazas eran los productos más comunes que utilizaban para sembrar, y su sistema de tala y roza que permitía un aprovechamiento del suelo fértil de la selva. Esto era un arte, una de las manifestaciones artísticas olmeca que fue más conocida en la zapuría de piedra, que se destacan por todo los monumentales cabezales de piedra y las figuras de cerámica conocidas hoy en día como babyface, rostros de bebé, ambos tipos de obras que demuestran una gran maestría, además de dejar establecidos ciertos puntos claves en el estilo de arte que se caracteriza a esta cultura, ya que fue una combinación de líneas sinuosas y rectas en rostros de ojos rasgados y almendrados con narices planas y rostros nostrales abiertos, y que en algunos casos las bocas representaban deformaciones similares al labio leporino o adquieren características felinas como el hocico de un jaguar. Las técnicas de acabado de cerámicas de las más utilizadas fueron pulidas, el bajo y el sobrerelieve o el inciso, que muchas veces se destacaba con pigmentos rojos o blancos, que incluso alcanzaron también notablemente en la pintura mural, que adorna las paredes de algunas construcciones que probablemente de uso ritual. Las figuras, principalmente representaciones humanas, eran dibujadas con el rostro de perfil y el cuerpo de frente, que muchas veces sosteniendo objetos en sus manos y rodeadas de símbolos de todo tipo. Es como logran sorprendernos ante toda esta civilización, que en ese tiempo fue la civilización que tuvieron varios tipos de asentamientos, los olmecas. Y bueno, me encanta cómo sus aportaciones, ya que una de las más importantes, y que no todos la saben, es que encontramos el calendario, la escritura y la epigrafía para sembrar, que utilizaban el sistema de tala y roza que les permitía aprovechar el suelo fértil de la selva, que construyeron 3 centros ceremoniales en San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Incluso se acredita a los olmecas el desarrollo del juego de la pelota, la intervención del cerro, el calendario, la escritura, que incluso se cree que los olmecas fueron los primeros en desarrollar una escritura jeroglífica para su lenguaje y algunos otros. Y me encanta que gracias a todo esto la gente también se informe sobre su ubicación geográfica, su organización social, su organización política, sus aportaciones culturales, sus ciudades importantes, su economía, su religión, sus centros ceremoniales. Es muy importante que todo mundo se entere sobre lo importante que era esta cultura olmeca. Y pues bueno, para concluir, no sé si alguien tenga una pregunta, alguna duda sobre esta economía que ellos llevaban. Más que nada, era en la agricultura entre los pobladores. Apenas se descubrió que también se dedicaban a la caza y pesca, pero no era una actividad económica. Era activa entre
por otros bienes. Claro, es más que nada vía terrestre y en los ríos de esa época, pues los animales que conocemos hoy en día aún no existían, ya que pues ellos llegaron en el periodo de la conquista. Ahora hablaremos sobre el tema social en la cultura olmeca. Una de las partes más importantes de una cultura es la forma en la que se organizaban socialmente. Vamos a conocer cómo es que lo hacían los olmecas. Licenciada. Ok, la organización social se ve claramente estratificada, es decir, dos estratos en esta civilización. La parte dominante en la que se presentaban los sacerdotes, guerreros, arquitectos, artistas y comerciantes. Como contraparte de esta sociedad estaba la clase subordinada. La constituían la mayor población olmeca, que en este caso eran los campesinos. Dentro de su organización, ya mencionaste que se divide en dos principales partes. Ahora, ¿es posible cambiar la clase social? Las funciones de todos los ciudadanos olmecas estaban claras en todo momento, es decir, básicamente es imposible subir o bajar de clase social. Un campesino no puede ser militar o un militar no puede volverse campesino. Ok, entiendo. Bastante específicas las funciones de cada persona en esta cultura. ¿Me podría mencionar otra característica que identifica la cultura olmeca? Como característica principal de esta organización, podemos decir que era de tipo comunitario. ¿Y qué podemos entender como tipo comunitario? Cada núcleo social era mandado por un rey. En esta sociedad era un sacerdote. Dicho sacerdote tenía a cargo diversas familias y esas familias tenían que presentar todas sus actividades ante su rey o su sacerdote. Ah, ok. Ahora que mencioné las comunidades, todas forman parte de una cultura, pero se encontraban en el mismo territorio, es decir, ¿existía cierta clase de mezcla entre ellos? No. Según la jerarquía de la organización social, cada miembro que constituía una clase social se situaba en un territorio determinado. Es decir, los sacerdotes vivían cerca de los templos y los campesinos vivían cerca de las aldeas. Es decir, cada quien vivía cerca del lugar donde tenía que desarrollar sus actividades. Entonces el territorio en el que predominaban era jerárquico, ¿no? Así es. Es impresionante cómo, de acuerdo al papel que desarrollas dentro de la sociedad, era proporcional al lugar que vivías de por vida. Licenciada, ¿nos podría concluir el ámbito social de esta cultura? Claro, podemos identificar a la cultura olmeca como una sociedad estratificada y con un sistema comunitario. Ok, muchísimas gracias, licenciada. A continuación presentaré a la licenciada Escalona, que nos compartirá un poco sobre la religión en la cultura olmeca. Háblanos un poco más acerca de la religión que tenían los olmecas, licenciada. Hola, muy buenos días, encantada de estar aquí, claro que sí. Bien, como sabemos, la religión siempre ha sido muy importante de todas las sociedades formadas por el ser humano. Desde seres poderosos que manejan nuestra vida y que son los causantes de la creación de todo lo que conocemos, de lo que nos rodea, hasta seres míticos. Su religión era politeísta, es decir, creía en una gran cantidad de dioses. ¿Podrías hablarnos de algunos de ellos? Claro que sí. Pues la figura más importante era el jaguar, también llamado náhuatl, dios de la lluvia y la fertilidad. Se dice que era necesario ofrecerle sangre humana para tenerlo contento. Y dinos, ¿era tan importante para los olmecas la religión? Sí, de hecho existían unos chamanes. Eran figuras importantes en la sociedad. Incluso en determinados pueblos eran quienes se encargaban del gobierno. Y en otros pueblos se creía que los reyes estaban muy unidos a la religión. Podían realizar acciones sobrenaturales y que habían sido elegidos por los mismísimos dioses. Qué interesante, muchas gracias. Como bien ya sabemos, los cargos de esta civilización eran muy específicos. Los sacerdotes seguían a los dioses, los políticos gobernaban y la clase subordinada trabajaba en el campo. Pero también las mujeres tenían como tarea el tejido de paños y elaboración de objetos de arcilla y barro. Ninguna persona podía cambiar de oficio, ya que eran designios divinos. Ok, es muy interesante esta cultura, ¿verdad, licenciada? Sí, claro que sí, ese es un dato que pocos sabían y que ahora, al escuchar nuestro podcast, lo sabrán.